fue una de las mentes más famosas y virtuosas del Renacimiento. Le decían el hombre de los inventos. Físico, médico, matemático, ingeniero, filósofo, este hombre hacía de todo. Por eso tenía tanta fama. Pero algo hizo que esa fama que tenía en vida se extinguiera. Quédate que te lo cuento, pues hoy contaremos la vida de Girolamo Cardano. Así que, comencemos. Nació en Pavia, Italia, concebido de manera ilegítima entre un abogado llamado Fazio Cardano, gran amigo de nada más y nada menos que Leonardo da Vinci, y la viuda Clara Micheria, el 24 de septiembre de 1501. Según se cuenta, los intentos de aborto por parte de su madre no dieron frutos, y nació medio muerto, pero milagrosamente sobrevivió. Iba a contar un chiste del aborto. ¿Y luego? Pero no me nació. Su horóscopo vaticinaba una vida tormentosa, y no estaba tan lejos de la realidad. Pasó una niñez desgraciada, con enfermedades frecuentes, tartamudez, un problema en sus genitales, maltrato de parte de sus padres, peleas de estos de forma recurrente y desprecio de sus 3 medios hermanos. Pero él tenía hambre de conocimiento, y su padre lo fue introduciendo de a poco en las matemáticas y la filosofía, demostrando que tenía un talento especial para las ramas intelectuales. Su padre quería que fuera un abogado como él, para que heredara su despacho. Pero Girolamo quería estudiar medicina, y en contra de su voluntad, marcharía a la Universidad de Pavia en 1521. En 1524, una pequeña guerra pausaría sus estudios momentáneamente, y pasaría unos meses una estancia en Milán, donde empezaría a adentrarse en las apuestas, pero regresó y terminó sus estudios. Planeaba ir a doctorarse en Padua, y aunque su padre estaba gravemente enfermo, y él se planteó dejar los estudios para cuidarlo, su progenitor le ordenó acabar su cometido, y en 1526 recibiría su doctorado. Luego de esto, marchó como médico rural a Sacco, y ahí seguiría jugando y apostando mucho, siendo ya un verdadero adicto. Recordando su problema en los genitales, sufría de impotencia sexual, hasta que en 1531 pudo superarla, y en ese momento se casó con Lucia Bandareni, mujer que la asegura ya conocía en sus sueños. Tuvo 3 hijos con ella: Giambattista, Clara y Aldo. En 1539, Cardano publicó sus 2 primeros libros. Uno de ellos fue la práctica de aritmética y las mediciones simples. Este sería el gran comienzo de una prolífica carrera literaria sobre medicina, filosofía, astronomía, teología, además de matemáticas. También era un célebre astrólogo, una práctica común entre los eruditos antiguos. Llevaba amuletos y él aseguraba predecía el futuro durante las tormentas. Sí, claro. Ese mismo año, Cardano se acercó a Tartaglia, que se había hecho famoso por ganar un duelo matemático resolviendo ecuaciones de 3er grado, y trató de que éste le explicara el método. Tartaglia aceptó, con la promesa, bajo juramento, de Cardano de que no iba a publicarlo hasta que el mismo Tartaglia lo publicara. No tardó mucho en incumplir la promesa. Perdóname, niñita. En 1545 publicó su obra más importante, Ars Magna. En esta obra da los métodos de resolución de las ecuaciones de 3er y 4.º grado. Hoy ya sabemos que los resultados publicados y muchas de las ideas contenidas no eran suyas, pues se apropió de los resultados del propio Tartaglia y de Niccolò Ferrari, los descubridores de la solución de la ecuación cúbica y cuadrática, y lo publicó antes que ellos. Ferrari había sido un estudiante doctoral suyo. La decepción, la traición, amigo. En 1546,
le ocurriría una de sus desgracias. Su mujer murió a la edad de 31 años, dejando a Cardano con 2 hijos y una hija. Veremos más adelante que no le fue nada bien con ello. Ese mismo año se transformó en rector del Colegio de Médicos de Milán, al cual tanto le costó ingresar por su mala reputación. Pero poco a poco se volvió un médico famoso y conocido. Entre sus pacientes estuvo el arzobispo de Escocia. Se decía que padecía tuberculosis, y Cardano dijo que la sabía curar, lo cual no era cierto. Viajó a Edimburgo, y afortunadamente para el obispo, y también para Cardano, resultó que la enfermedad era asma. Soy tremendo, soy muy loco, soy tremendo, soy... Cuando Cardano pasó por Londres, en el viaje de vuelta, fue recibido por el joven rey Eduardo VI, a quien hizo un horóscopo. Le predijo una larga vida y un próspero futuro, lo cual le puso en una situación incómoda, cuando el chico murió poco después. Al regresar de Escocia, era ya un importante profesor de medicina en la Universidad de Pavia, y con muchos pacientes adinerados, se transformó en un hombre rico y se sentía muy afortunado. Lamentablemente, la infortuna se acercaba de parte de sus 3 hijos. De ellos, el mayor, Gian Battista, estudió medicina y parecía tener un brillante porvenir, pero el resultado no estaría más alejado de la realidad. Gian Battista se casó y su mujer tuvo 3 hijos, ninguno de los cuales resultó ser de su marido. Por ello, Gian Battista le preparó un pastel con arsénico y ella murió envenenada. Gian Battista fue encarcelado, torturado y finalmente le cortaron la cabeza el 13 de abril de 1560. Esto afectó mucho a Cardano. Con su otro hijo tampoco tuvo consuelo. Fue un criminal y estuvo en prisión muchas veces por ello. Al final, tuvo que desterrarlo. Su hija, por su parte, era infértil y no le pudo dar un nieto, por lo que también se lamentaría mucho. En 1562, abandonó Milán, la ciudad de sus triunfos y tragedias, siendo profesor de medicina en la Universidad de Bolonia. En varias ocasiones, Cardano había sido profesor de matemáticas de las universidades de Milán, Pavia y Polonia, teniendo que dimitir de todas ellas por algún escándalo público grave o por un disturbio ocasionado por él mismo. En 1663 publicó Liber de Ludo Alaeae, que contiene los primeros trabajos sobre probabilidad, en los que aprovechó su experiencia como jugador. En 1570 fue encarcelado por herejía, por realizar el horóscopo de Jesús, por hacer una comparación detallada de las 4 religiones positivistas y por escribir el libro en homenaje a Nerón, el odiado emperador anticristiano. Sorprendentemente, salió de prisión un año después, pero privado del derecho de publicar obra alguna. Se trasladó a Roma, ciudad en la que redactó su autobiografía denominada Mi propia vida, que concluyó poco antes de su muerte. Esta es tal vez la primera autobiografía, una obra emblemática que al menos se había perdido en nuestro idioma. De este libro nos basamos para hacer este video, y dejo los enlaces de él por si quieren leerlo en la descripción. La diferencia de ella con otras autobiografías hechas antes es que no cuenta solo sus logros y glorias, cuenta sus desgracias, sus tragedias, sus conquistas sexuales, la mayoría de sus obras, sus mayores rivales, gente célebre que lo admiraba, entre ellos una persona que ya hemos visto en este canal, Nostradamus. También nos dijese que acostumbraba a quemar sus libros, por lo que no tenemos todas sus obras. También nos cuenta su estilo de vida, su dieta, lo que le gustaba hacer en tiempos libres, y muchos más detalles de su vida en un libro realmente apasionante y fantástico. Aquí podemos ver un hombre muy engreído y cascarrabias, sin mucho escarmiento y empatía, que se sentía superior al resto, que se vanagloriaba de que creyeran sus allegados que él era superior intelectualmente a ellos. Pero, ¿es lo más escandalizador de la obra? Cuenta que para realizar todos sus descubrimientos e inventos,
Lo visitaban espíritus, ángeles y demonios en las noches, y él solo seguía sus consejos. Su padre, su hijo y su primo eran todos lunáticos certificados, y él parece que no se quedaba atrás, incluso denominándose el mismo lunático, algo que creo que muy pocos le diríamos que no. Por eso, y por tantos escándalos que rodearon a su vida, el hombre que escribió más de 100 libros de temas tan diversos como las ciencias naturales, la astrología, la astronomía, la física, las matemáticas, la medicina, la filosofía, la ingeniería, entre otras tantas materias, el que permitió que las impresiones se dieran a gran velocidad gracias al invento de su balancín, que desarrolló el concepto de números imaginarios, tan vital en la relatividad general, el electromagnetismo y tantas teorías de física modernas. El creador de la Junta Cardán, vital para los componentes del automóvil moderno. Un genio muy adelantado a su época. Quedó al final como un genio olvidado, ya que no es la clase de hombre que se quisiera tomar de base para las generaciones venideras, al menos en el vulgo popular. Predijo que se moriría el 21 de septiembre de 1776, y al llegar ese día, para cumplir su profecía, se suicidó, yéndose como ese genio irreverente y loco que siempre fue. Hoy en día, el cráter lunar Cardanus y el asteroide 11421 Cardano llevan este nombre en su honor, aunque el nombre Cardano sea lamentablemente más conocido en estos días por la criptomoneda que lleva su nombre. Y nada más, espero y te haya gustado. Próximamente traeremos más contenido y de más calidad. Solo me queda agradecerte por escucharme y llegar hasta esta parte del video. Esto es un poco de ciencia. Gracias por vernos.